Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos volvemos a encontrar en el seminario de efecto Hall cuántico. Aquí tuvimos un pequeño cambio de iluminación. Entonces, el día de hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Salcedo. Tuvimos en la última oportunidad la conferencia del doctor Máximo, ¿cierto? Que es un experto en molecular beam epitaxy. Y hoy Juan Carlos, que estaba allí en el CIMBESTAB y donde también hizo su doctorado, pues nos va a hablar sobre heteroestructuras y vamos a ir profundizando este tema del efecto Hall cuántico y su fabricación. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, por acompañarnos nuevamente y quedamos ya listos para tu conferencia. No te oímos, Juan. Ya. Listo. Muchas gracias, William. Bienvenidos a todos a esta octava sesión de nuestro seminario de efecto Hall cuántico. Es un honor para mí poder compartir estos temas con el auditorio. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí, Juan. Perfecto. Ok, entonces, bueno, me presento otra vez. Mi nombre es Juan Carlos Salcedo Reyes, profesor del Departamento de Física de la Universidad Javeriana. Estamos ahorita en nuestra octava sesión del seminario de efecto Hall cuántico y hoy vamos a hablar de heteroestructuras semiconductoras. Bien, antes de entrar en el tema, quiero traer a colación dos puntos, subrayar dos puntos muy importantes de los que hablaron en sus charlas la profesora Paula Giraldo y el profesor Máximo López. La primera sobre la excelente plática que nos dio la profesora Paula Giraldo. Quisiera anotar aquí el resultado del efecto Hall cuántico, ¿no? Entonces aquí tenemos en la gráfica el campo magnético, fíjense los campos magnéticos intensos que se deben usar en el efecto Hall cuántico. Estamos hablando de campos del orden de 12 Tesla y se hace a temperaturas muy bajas del orden de 1.3 Kelvin o menores. Así se ve en general el resultado del efecto Hall cuántico. Por un lado tenemos la resistencia Hall, la resistencia transversal, esta curva negro que se observa en la gráfica, y por el otro lado tenemos la resistencia longitudinal. Por un lado, en la resistencia transversal, entonces vamos a observar los platós donde se identifica el efecto Hall cuántico, los llamados niveles de Landau, que, como nos explicaba la profesora Paula, salen de la cuantización de los niveles energéticos cuando tengo un gas de electrones confinado en dos dimensiones. Y por el otro lado tenemos las oscilaciones de Subnikov de Haas o magnetoresistencia, que se llama, que se observa en
la resistencia longitudinal aquí en la línea roja. Lo que quiero apuntar es, bueno, la profesora Paula nos explicaba que en las oscilaciones de Subnikov de Haas son constantes en 1 sobre B, o sea, el inverso del periodo, lo que es constante, está a las mismas distancias en el campo magnético, es el inverso eh, el- estas oscilaciones son constantes respecto al inverso del campo magnético. Eh, el ancho de estas oscilaciones depende principalmente de la movilidad del gas de electrones. Entonces, ¿qué tan anchos son estos picos? Depende de la movilidad. Entonces, hay una movilidad límite en la cual vamos a poder observar las oscilaciones Sobnikov de Haas. Entonces, esto nos indica que uno de los principales parámetros que vamos a tener que controlar en los gases bidimensionales que vamos a fabricar es la movilidad. Entonces tenemos un resultado teórico que la movilidad tiene que ser mayor que 10 a la 4 sobre el campo magnético para que se puedan observar las oscilaciones de Subnikov de Haas. Por otra parte, pues se habla de que el punto medio de los platós en el efecto Hall cuántico se controla igualmente con la movilidad. Es decir, uno puede variar el valor del campo magnético al cual uno quiere que aparezcan los niveles de Landau en función de la movilidad. Entonces, con esta diapositiva lo que quiero indicar es que para poder observar el efecto Hall cuántico, el principal parámetro que tenemos que controlar es la movilidad del gas de electrones bidimensional, del gas bidimensional de electrones. Por otra parte, también quisiera apuntar respecto a la charla del doctor Máximo sobre los crecimientos epitaxiales. Entonces, un crecimiento epitaxial es la deposición de un material, de una película delgada, en principio, sobre un substrato cristalino. Entonces, un crecimiento epitaxial se habla desde que el material que se deposita sobre el substrato va a replicar la estructura cristalina que tiene el substrato. Cuando el material que uno deposita es el mismo tipo de material que el sustrato, entonces se habla de homoepitaxia. Y la heteroepitaxia, que es más interesante, es cuando uno deposita un material diferente en términos generales sobre el sustrato. Entonces aquí muy interesante y mucho lo que se trabaja en la investigación actualmente es en obligar a un material a que crezca con una estructura cristalina diferente. Entonces uno tiene materiales que son químicamente idénticos, pero con otra estructura, con una estructura cristalina diferente, que va a tomar del substrato en un crecimiento heteroepitaxial. Y lo más importante aquí es la interfase entre los dos materiales. Toda la física interesante ocurre en la interfase entre los dos materiales. Como vamos a ver, esto da origen a una gran cantidad de fenómenos físicos que obviamente son muy, muy utilizados en diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología. Bien, solo recordar aquí que cuando estamos hablando de depositar un material sobre otro, estamos hablando de un cambio de fase
entre gas y líquido. Entonces uno tiene material en fase gaseosa y lo hace, deposita el material sobre un sustrato, haciendo un cambio de fase. Bien, entonces, vamos a hablar hoy de las heteroestructuras semiconductoras. Entonces, como ya dije, se trata del fenómeno de tener dos estructuras cristalinas, depositar un material, una layer, una capa, sobre un substrato. Y entonces son fenómenos epitaxiales, de modo que la estructura cristalina del material que uno deposite va a replicar, va a tender a replicar la estructura cristalina del substrato. Por supuesto, entonces hay varios fenómenos que ocurren durante este proceso. El parámetro más importante aquí es el que se llama el lattice mismatch. Entonces, en general, la constante de red del material del sustrato es diferente a la constante de red del material que uno está depositando sobre él. Entonces, esta diferencia de las constantes de red va a crear una serie de tensiones en la estructura que generalmente, como nos comentaba el profesor Máximo la clase pasada, el seminario pasado, son monitoreados durante el crecimiento del material por una técnica que se llama RUID, difracción de electrones de alta energía rasante. Ahí uno está monitoreando la estructura cristalina y el lattice mismatch de las dos estructuras. Aquí vemos pues diferentes, la gráfica del lattice mismatch de diferentes materiales. Por supuesto, se trata de escoger materiales cuyo lattice mismatch sea bajo. La literatura se habla de, se pueden formar materiales que tengan un lattice mismatch que sea menor del 1%. Hay algunos autores que son un poco más estrictos y hablan de si el lattice mismatch es mayor del 1%, no se forma una capa cristalina aquí en sí. Entonces, bueno, y hay muchas teorías, está el criterio de Matthews, que nos dice cuándo es posible que se forme una película en función del lattice mismatch. Obvio, este efecto del lattice mismatch va a tener consecuencias muy importantes en la física de la interfase. La interfase, repito aquí, que es la unión entre la heterounión, muchas veces se habla, entre los dos materiales. Por ejemplo, vamos a tener variaciones en la masa efectiva de los materiales, un desdoblamiento de la banda de valencia, el valor del gap puede cambiar por efectos de esa tensión superficial entre las dos estructuras. Bien, partimos, pues como siempre, de la estructura electrónica de bandas del material. En nuestro caso, pues vamos a trabajar con arsenuro de galio, estructura cristalina sin blenda, grupo de simetría F43M, que nos va a dar todas las características de simetría en la estructura electrónica de bandas, que a partir del teorema de Bloch-Ploquet, pues entonces uno calcula la estructura electrónica de bandas, la energía de los electrones en los diferentes puntos y ejes de alta simetría de la primera zona de Brillouin. Entonces, digamos, en términos generales, toda la física, todo el comportamiento físico del material, del semiconductor, va a estar descrita aquí, propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas y demás, van a estar aquí en la estructura electrónica de bandas. Entonces, en particular, pues se sabe bien que parámetros importantes de que podemos observar aquí dentro de la estructura electrónica de bandas, pues tenemos
el band gap del material, y tenemos los huecos ligeros, los huecos pesados. Aquí este degeneramiento en el centro de la primera zona de brillo A, dado por simetría. Aquí tenemos un triple degeneramiento, aquí en este punto de la banda de valencia. Entonces podemos definir dos tipos de huecos, los huecos pesados y los huecos ligeros en ese punto. Entonces, lo que vamos a hablar a continuación, y es lo que digamos, son caminos, dos posibles caminos diferentes a los que se puede tomar con el trabajo de la doctora Paula Giraldo, es que nosotros vamos a hacer una serie de aproximaciones, una aproximación bastante fuerte, si se quiere, que se llama la aproximación de la banda parabólica. Entonces simplemente vamos a suponer que uno hace una expansión en serie alrededor del punto gamma de la energía y vamos a quedarnos con el término parabólico. Es decir, vamos a suponer que la forma de las bandas muy cerca del punto gamma son parábolas. Y vamos a suponer además que estamos hablando de un material de gap directo. Un material de gap directo es cuando el mínimo de la banda de conducción coincide con el máximo de la banda de valencia, es decir, en el mismo punto de la zona de brillo A. Tomando estas aproximaciones en cuenta, entonces para nosotros la definición va a ser un poco más sencilla. Vamos a definir la masa efectiva tanto de electrones como de huecos proporcional a la segunda derivada de las bandas. Y como son parábolas, entonces se tiene una definición operacional muy clara de el concepto de masa efectiva. Como nos comentaba la doctora Paula Giraldo, este concepto de masa efectiva aún es uno de esos parámetros en la física en los que hay que seguir trabajando, porque esta definición sencilla, funciona bajo la aproximación de banda parabólica. Esa es la definición. Pero, digamos, el concepto físico cuántico real de esa masa efectiva aún es un poco, falta mucho trabajarle en ese sentido. Para nosotros va a ser bastante pragmático, simplemente es la segunda derivada de la energía con respecto al vector de onda, como lo que vamos a trabajar el concepto de masas efectivas. Bien, entonces, vamos a definir una heteroestructura simplemente como ese crecimiento epitaxial entre los dos materiales. Entonces, se pueden definir en general diferentes tipos de heteroestructuras que se grafican típicamente de esta manera. Entonces vamos a quedarnos en estas gráficas, el eje horizontal es simplemente el eje de posición, el eje X, si se quiere, del material. Y el eje Y es el material de energía y solo vamos a dibujar las bandas de valencia. Por ahora únicamente las bandas de valencia. Entonces tenemos este tipo de estructuras en lo que las bandas de material 2 están dentro de las bandas del material 1. Está este otro tipo de estructuras en los que las bandas del material 2 están alrededor de una de las bandas del primer material, o este otro tipo de heteroestructura en los que las bandas están por fuera de las bandas del material 1. Entonces, básicamente, nosotros nos vamos a quedar con este tipo de heteroestructura. Aquí tengo es la unión
mediante una interfase de dos materiales en los que las bandas del segundo material están dentro de las bandas del primer material. Y vamos a entrar en un tema que se llama la ingeniería de bandas, la ingeniería del Band Gap Engineering, que tiene que ver con la habilidad de diseñar, de escoger materiales y modificar sus propiedades físicas para manipular el comportamiento de electrones y huecos mediante los perfiles de energía y potencial. Entonces, todo lo que vamos a estar hablando aquí en adelante entra dentro de este campo que se llama la ingeniería de bandas. Bueno, partimos, este es el principio fundamental que vamos a empezar, se llama la regla de Anderson. Entonces, según la regla de Anderson, entonces las energías las vamos a referir respecto al nivel de vacío. El nivel de vacío es el cero de energía. Como pueden ver en todo este tema y cuando uno lee todo este tipo de literatura, hay diferentes aproximaciones respecto a la energía. Por ejemplo, si nos devolvemos a mirar aquí la estructura electrónica de bandas, el cero de energía se define como el máximo de la banda de valencia. Esto es por definición. Cambio con la regla de Anderson, nos ubica el cero del nivel, el cero de energía en el nivel de vacío, el vacuum level. Y las bandas de conducción y la banda de valencia van a estar referidas al nivel de vacío respecto a este parámetro que se llama la afinidad electrónica. Y que, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la función trabajo del material. Lo que pasa es que la función trabajo es un poco más sencillo porque se puede determinar experimentalmente mediante experimentos de efecto fotoeléctrico. Entonces, es más fácil medir la función trabajo del material, pero está relacionada igual con la afinidad electrónica del material. Entonces, los ejemplos, los cálculos que voy a mostrar aquí, pues los hacemos con arsenuro de galio, que es lo que estamos trabajando, a modo de ejemplo. Entonces, bueno, tenemos el arsenuro de galio, vamos a hacer los cálculos a temperatura ambiente. Toda temperatura ambiente se puede medir la masa efectiva de los electrones y la masa efectiva de los huecos para el arsenuro de galio. Por otra parte, pues tenemos el band gap del material que está dado por una relación tipo Basni, como se muestra en esta gráfica. La dependencia del gap con la temperatura. Tiene esta dependencia tipo Basni a 300 Kelvin, pues entonces podemos identificar el gap del arsenuro de galio en 1.42 electrón voltios. Entonces uno hace estos cálculos, hay que hacerlos en función de la temperatura. Aquí voy a mostrar los de temperatura ambiente, pero eso pues obviamente hay que hacerlos en función de la temperatura. Sabemos entonces calcular el nivel de Fermi. Nivel de Fermi, recuerden, hay varias definiciones. La más sencilla, podríamos decir, el nivel de energía para lo cual las bandas de conducción están desocupadas y las bandas de valencia están completamente llenas. Una definición un poco más precisa, entonces hablamos del nivel de Fermi, es la energía a la cual la probabilidad de que la banda de conducción esté llena sea de 0.5. O sea, la mitad de probabilidad, 0.5 probabilidad, un medio, de que las bandas de conducción estén llenas, o lo que es lo mismo, probabilidad de 0.5 que las bandas de valencia estén llenas, las bandas de conducción estén desocupadas.
Entonces tenemos la expresión para calcular el nivel de Fermi respecto a la mitad al centro del gap. Entonces tenemos la expresión para el nivel de Fermi. Se puede definir o se define la función densidad de estados efectiva. Esto tiene que ver con tener en cuenta una distribución de Fermi-Dirac para la estadística de los electrones. Entonces tenemos la función densidad de estados que se calcula de esta manera en función de la temperatura y podemos calcular entonces la concentración de electrones intrínseco, el material intrínseco. Entonces aquí podemos calcular la densidad de electrones del arsenuro de galio a temperatura ambiente. Fíjense, estamos hablando de una concentración de electrones de 2.08 por 10 a la 6 centímetros a la menos 3, a 300 Kelvin. Bien, y por el otro lado, entonces voy a poner la aleación ternaria aluminio, galio, arsénico. Entonces aquí ahora vamos a tener en cuenta una aleación ternaria dependiente de la composición química X. Entonces es una aleación ternaria, también tiene estructura sin blenda, en función de la composición química, este parámetro X. Entonces calculamos la masa efectiva de electrones, la masa efectiva de huecos en función de la concentración química. Aquí los cálculos los estoy haciendo a una concentración de 0.32 porque esa es la concentración que vamos a usar experimentalmente. A la afinidad electrónica, el band gap, dependiendo de la concentración química, fíjense que se supone una dependencia lineal del gap con la concentración. Para esta aleación aluminio galio arsénico es importante tener en cuenta que se hace para concentraciones menores que 0.45. Para concentraciones mayores se observa un cambio de fase, es decir, el material se vuelve de gap indirecto, o sea, cambia la fase, cambia la simetría de la aleación. Entonces, para seguir trabajando siempre con un material de gap directo con estructura sin blenda, entonces siempre se trabaja con aleaciones menores que 0.45. Tal manera que para una concentración de 0.32 y temperatura ambiente, entonces tenemos un gap de 1.82 electronvoltios. Igual tenemos el nivel de Fermi y la concentración de electrones. Ya lo llamaremos también intrínseco. Ahora aquí tenemos una concentración de electrones de 1.1 por 10 a la 3. Fíjense que eh, en la aleación ternaria la concentración de electrones es mucho menor que para el arsenuro de galio. Entonces aquí en esta gráfica del lado izquierdo tengo los niveles de energía y tengo los parámetros calculados para la aleación ternaria y del lado derecho tengo los parámetros calculados para el arsenuro de galio, todo siguiendo la regla de Anderson. Bien, y aparte a la aleación, además la vamos a dopar. Entonces vamos a utilizar lo que se llaman las impurezas anfotéricas. Es decir, tengo la aleación aluminio galio arsénico y voy a dopar con silicio. Aquí se llaman anfotéricas porque como el silicio tiene 4 electrones de valencia, entonces eventualmente puede funcionar como impureza aceptora o como impureza donora. Depende a cuál material reemplace, si va a reemplazar a los aniones o a los cationes. Experimentalmente se observa que el silicio dentro de la estructura del aluminio galio arsénico funciona como una impureza donora.
Es decir, el silicio va a entrar a aportar electrones en la estructura, electrones en la banda de conducción. Entonces, aquí para los cálculos va a ser importante la constante dieléctrica. Entonces, igual la constante dieléctrica se plantea como una dependencia lineal con respecto a la composición química. Entonces, si tenemos en cuenta entonces las impurezas donoras, entonces podemos hablar de la energía de ionización de las impurezas que si estamos suponiendo que son donores superficiales o donores hidrogenoides, entonces podemos calcular la energía de ionización de esas impurezas. Para este caso, entonces tenemos energías de 8.9 milielectronvoltios, la energía de ionización de las impurezas. Aquí habría que hacer la diferencia. Hay donores hidrogenoides o superficiales, pero también hay donores profundos, deep donors que llaman. Entonces, la diferencia, o sea, las donores hidrogenoides se definen como las impurezas a las cuales a temperatura ambiente ya están todas las impurezas ionizadas. Si ese es el caso, entonces se habla de un shallow donor. Si no, se hablará de un deep donor, impurezas profundas. Y el modelo matemático para analizar cada una es diferente. Y otro dato interesante en esta impureza es la distancia que hay entre los iones ionizados y los electrones. Es decir, como estamos suponiendo impurezas hidrogenoides, sería equivalente a el radio de Bohr de la primera órbita del átomo de hidrógeno. Si uno calcula eso, fíjense que estamos hablando eh, de, de una distancia de 25.7 veces la constante de red de la aleación. Ese dato también va a ser importante más adelante. De tal manera que podemos calcular la concentración total de electrones de esta manera, podemos calcular el nivel de Fermi. Cuando uno introduce impurezas donadoras dentro de la estructura, entonces se crean aquí este nivel de energía que se llama el nivel de energía de las impurezas donadoras, que está por debajo, levemente por debajo de la banda de conducción del material. Y por lo tanto el nivel de Fermi también cambia. El nivel de Fermi, entonces ahora lo vamos a tener a cierta energía de este nivel de impurezas. Entonces uno calcula tanto la energía de ionización de las impurezas, que es esta banda de donadores, y el nivel de Fermi. Ahora, entonces el nivel de Fermi nos va a quedar aquí a esta energía de 51.4 milielectronvoltios por debajo de la banda de conducción. Entonces uno calcula todos estos números. Se calcula típicamente con los números típicos, estamos hablando de una concentración de impurezas de 1 por 10, 1 por 10 a la 18 centímetros a la menos 3. Esto se ajusta experimentalmente. La celda de silicio que nos comentaba el doctor Máximo el seminario pasado, entonces se ajusta para introducir un nivel de impurezas de este orden, de 1 por 10 a la 18 centímetros a la menos 3. Este es el nivel de concentración de electrones intrínseco y la concentración de impurezas del material. Bien, y aquí entonces es donde viene lo interesante. Entonces, ahora vamos a
pegar, por así decirlo, estas dos estructuras de bandas. Entonces, ¿qué pasa aquí en la interfase entre los dos materiales? Bueno, igual aquí sigue aplicándose y planteándose la regla de Anderson respecto a la, eh, la ubicación de los niveles de energía respecto del nivel de vacío. Como decía, ahora vamos a definir la función trabajo como la energía que hay entre el nivel de vacío y el nivel de Fermi del material, que ese se mide experimentalmente. Igual tenemos entonces la afinidad electrónica y respecto a esas referencias, entonces vamos a ubicar las bandas. Entonces, cuando se juntan las dos materiales formando una heterojuntura y definiéndose una interfase entre los dos materiales, fabricada con un método de heteroepitaxia, entonces, digamos, en términos generales se alinean las bandas. Aquí hay un fenómeno físico bien interesante. Cuando se juntan los dos materiales, hay transferencia de carga de un material a otro. No se sabe quién es primero. Hay una transferencia de carga con el fin de que el nivel de Fermi se alinee o al revés, se alinea al nivel de Fermi de tal manera que se observa una transferencia de carga de un material a otro. Lo importante acá entonces es que lo que vamos a observar con esta línea roja acá representada es, es el alineamiento del nivel de Fermi. Entonces el nivel de Fermi intrínseco del arsenuro de galio se va a alinear con el nivel de Fermi de la aleación dopada tipo N, dopada con silicio. Entonces aquí vamos a tener el alineamiento. Como el arsenuro de galio no tiene dopamiento, entonces suponemos que el nivel de Fermi intrínseco queda constante y el que varía es el nivel de Fermi de la aleación ternaria. Haciéndole un zoom a la interfase entre los dos materiales, entonces se puede observar entonces la deformación de las bandas de tal manera que en términos generales podemos definir un gas de electrones, un gas bidimensional de electrones como una heteroestructura formada en la interfase entre un semiconductor de banda ancha altamente dopada y un semiconductor intrínseco de banda estrecha. Entonces, de este lado tenemos el semiconductor de banda ancha, el aluminio galio arsénico, cuyo gap se controla mediante la composición química y altamente dopada. El altamente dopado generalmente se denota de esta manera con M+. De tal manera que si vemos únicamente la banda de valencia, entonces por el alineamiento de las bandas, el perfil de energías va a tener esta forma. Eso básicamente tiene que ver con una transferencia de carga, de tal manera que se forma aquí alrededor de la interfase lo que se llama el depleton layer, que va a formar aquí un pozo cuántico triangular. Entonces, los parámetros importantes aquí, pues es esta distancia que se llama el band offset de los dos materiales, que pues de la diapositiva anterior, pues fácilmente se pueden calcular de un diagrama de esto.
Y otro parámetro importante es el ancho de este pozo, o sea, en este caso será el ancho de la Depleton Layer, que está dado por esta cantidad. Aquí es muy importante apuntar que si uno considerara que la densidad de portadores positivos al lado del arsenuro de galio es cero, entonces la Depleton Layer sería cero, de tal manera que no se formaría el pozo cuántico triangular de este lado. Entonces no se formaría una estructura. Entonces es muy importante tener en cuenta que efectivamente se forma el pozo cuántico triangular por una densidad de cargas positivas en la parte del arsenuro de galio. Entonces, aquí, como digo, se forma el pozo cuántico triangular. Por supuesto, entonces uno calcula los niveles energéticos de un pozo cuántico triangular, los niveles de energía, pues en este contexto lo que se llaman las subbandas, que es lo que van a ser directamente los niveles de Landau en términos del efecto Hall cuántico. Y claro, uno ya sabe calcular de los cursos básicos de mecánica cuántica, uno sabe resolver la energía, los niveles de energía y las funciones de onda de un pozo cuántico triangular. Uno ya sabe, sabe cuál es la solución, sabemos que la función de onda está en términos de las funciones de Airy y los niveles de energía aquí que forman la subbanda. Entonces, es aquí, en la interfase entre el aluminio galio arsénico dopado con silicio y el arsenuro de galio, donde se forma el gas bidimensional. Entonces, claro, las características específicas del pozo cuántico triangular, pues van a tener que ver con las características específicas de este par de materiales, del nivel de dopamiento, de la composición química, de la temperatura, muy importante, y formándose este sistema que es el que nos convoca, que es un sistema de un gas bidimensional, en el que se observa entonces la cuantización del movimiento de los electrones en una dirección perpendicular a la interfaz. Entonces, aquí es la formación del gas de electrones. Entonces, en principio, pues los electrones de la banda de conducción del aluminio galio arsénico pueden migrar y venir y quedar confinados acá en el pozo cuántico triangular. Fíjense, ¿no? Este, de hecho, es uno de los resultados que estamos planteando dentro del proyecto, es hacer programas computacionales para que calculen todos estos parámetros, ¿cómo se dirá? Digamos, a mano. ¿Sí? Digamos, como acaban de ver, aquí yo calculo cada uno de los parámetros en función de la temperatura y de la concentración química de la aleación y del nivel de impurezas. Se calculan todos esos parámetros, entonces digamos uno lo calcula a partir de la física fundamental de la heteroestructura. Hoy en día la gente no hace tanto ese tipo de cálculos, sino se habla de resolver numéricamente la ecuación de Poisson y la ecuación de Schrödinger autoconsistente. Entonces,
Es este modelo de resolver numéricamente la ecuación de Poisson, que es esta, y la ecuación de Schrödinger, autoconsistente respecto a la densidad de carga. Entonces, lo que hay que resolver numéricamente es esta ecuación, la ecuación de Poisson, la ecuación de Schrödinger. Este método pues, es muy usual, muy ampliamente difundido. Hay muchos programas comerciales que ya traen librerías para hacer ingeniería de bandas mediante este método numérico. El CONSOL, un programa comercial que hace integración numérica eh, vía discretizar el espacio en una o dos dimensiones. Este se llama un programa que se llama CONSOL. Incluso como estoy mostrando, el MATLAB ya trae librerías para calcular numéricamente la ecuación de Poisson y la ecuación de Schrödinger. Entonces, estos programas, aquí muestro la salida típica de este tipo de programas. Se muestra el perfil eh, de, de energía alrededor de la interfase y muestra la densidad de electrones. Entonces aquí se ve mediante este modelo de la ecuación de Poisson y la ecuación de Schrödinger el confinamiento de los electrones en el pozo cuántico. Claro, por supuesto, nuestro modelo físico de resolverlo mediante las propiedades fundamentales de semiconductores, pues es un método aproximado, ¿no? Porque en realidad este perfil no es perfectamente triangular, o sea, no es exactamente un pozo cuántico triangular, es un poco parabólico. Pero esa es la aproximación que se hace. O se puede resolver ya exactamente. Se puede ver aquí en este ejemplo que la, el error que se comete por suponer que el pozo es triangular no es muy grande. Igual estos programas, estos son los parámetros de entrada de estos programas. Entonces, tú tienes que darle de entrada el van offset. Entonces, por supuesto, debes tener un método de cálculo para calcular el van offset, aunque en la mayoría de casos se habla de tomar una aproximación. Casi siempre toman eh, un número predeterminado de 70% de van offset o números así para meter por defecto dentro de estos programas. Entonces, los parámetros que determinan las propiedades del gas bidimensional, en particular, como había mencionado, nos interesa la movilidad y la concentración de electrones del gas. Entonces, las propiedades del gas van a depender, como ya había mencionado, del van offset, del background de impurezas positivas en la región no dopada, o sea, en el arsenuro de galio, un número que les decía, comentaba ahorita, de la concentración de dopamiento con silicio, de la composición química de la aleación y de la constante dieléctrica, por supuesto, de los materiales. Básicamente estos son los parámetros del sistema que nos ayudan a diseñar el gas bidimensional. Entonces, con eso en mente, bueno, en realidad no sé si con esto en mente o no, porque estaban trabajando en otras cosas. Stormer en 1979 diseñó por primera vez un gas bidimensional de electrones, usando justamente arsenuro de galio y la aleación ternaria de aluminio galio arsénico dopada con silicio. Entonces, esta fue la primera estructura que se demostró que aparecía un gas de electrones bidimensional. Ellos estaban trabajando en realidad en
transistores de alta movilidad. Y encontraron entonces este efecto del gas bidimensional. Ese dispositivo se llamaba el transistor de alta movilidad electrónica. Entonces, esta estructura, entonces tengo un sustrato de arsenuro de galio, tenemos una capa buffer, esto es típico en los crecimientos por MB para aislar posibles defectos del sustrato. Entonces se crece la capa buffer de arsenuro de galio. Encima se le deposita la capa de dopado. Entonces esto es la aleación de aluminio galio arsénico. En términos prácticos, cuando tienes abiertas las celdas de aluminio, galio y arsénico, además abres la celda de silicio. Entonces se está dopando el material con silicio. Y encima, generalmente se le pone lo que se llama el cap layer. En principio, se pone simplemente para proteger la estructura que está debajo de la cap layer de arsenuro de galio también. Entonces, esta fue la primera estructura de Stormer en 1979. Fíjense que llegaban a tener una movilidad de 5.000 centímetros cuadrados sobre voltios segundo. O sea, apenas una movilidad que permite escasamente poder observar el efecto Hall cuántico. Bueno, empiezan a aparecer entonces una serie de recetas de cuidados que hay que tener durante el crecimiento por molecular bin epitaxi de este tipo de estructura. Otro concepto muy importante es el modulation doppler, dopamiento modulado. Entonces, esta es una técnica que nos sirve para aislar las impurezas ionizadas de los electrones. Es decir, cómo la movilidad del gas va a depender principalmente de los procesos de scattering. Scattering, es decir, recuerden de la primera sesión del seminario, cuando hablamos del modelo de Drude, los electrones están chocando con los iones. En este caso, estos iones serán de las impurezas donadoras. Entonces, si tenemos las impurezas ionizadas, entonces se va a presentar un scattering muy importante, es decir, los electrones dentro del gas van a estar chocando contra esos iones y eso pues va a producir que la movilidad del sistema sea baja. Entonces, lo que nos permite esta técnica del dopamiento modulado es poder separar los iones de los electrones. Los iones, las impurezas ionizadas, que quedan como unos iones positivos, de los electrones en el gas. Entonces, este método de la dopamiento modulado consiste en depositar esta capa que se llama el spacer layer. Entonces, mediante el crecimiento de esta capa, entonces voy a separar la capa del doping layer del gas de electrones. Entonces, esta capa lo que va a hacer es que va a funcionar como un aislamiento físico de las impurezas ionizadas de los electrones. Los electrones van a poder atravesar el spacer layer por tuneleo, pero los iones no. Entonces, los iones se van a quedar aquí en el doping layer y los electrones pueden tunelear hasta el buffer y formar aquí en la heterointerfase entre el spacer layer y el buffer layer, formar el gas bidimensional. Esto entonces tiene muchísimas aplicaciones, es el principio de funcionamiento de varios tipos de transistores, de MOSFET, y lo que se observa entonces es un crecimiento exponencial de la movilidad de los electrones en el gas. Entonces, sí, como decía, entonces los iones positivos se van a quedar
en la parte, en el doping layer, mientras los electrones por tuneleo pueden caer a el pozo cuántico, formando el gas bidimensional. Entonces es una técnica y es la técnica que permitió finalmente lograr obtener estructuras con una alta movilidad, que es la que necesitamos para el efecto Hall cuántico. Bueno, después pues se han planteado diferentes tipos de estructuras. Hay trabajos en los que proponen hacer el proceso, pero no confinando los electrones, sino confinando los huecos. Se llaman estructuras tipo P. Es simplemente una posibilidad. Otro tipo de materiales, se utiliza mucho indio, aluminio, arsénico. Actualmente se trabaja mucho con nitruros, o sea, aluminio, galio, nitrógeno, también se utiliza mucho, pero siempre con la misma estructura, ¿no? Entonces, lo que uno debe tener clarísimo acá es que el gas bidimensional se forma entre la heterointerfase, entre la región altamente dopada, el compuesto ternario altamente dopado, y el material intrínseco, que en este caso pues lo plantean como el buffer, pero podría no ser así. Quiero que le pongan mucho cuidado a este que se llama una estructura invertida. Entonces, fíjense, aquí se pone el doping layer, el spacing layer, y ahora el gas bidimensional se va a formar acá en la cap layer. Inicialmente, como había mencionado, la cap layer se toma simplemente como una capa para proteger la estructura, pero aquí en la invertida se vuelve muy importante porque el gas bidimensional se va a formar aquí en la cap layer. Aquí hay muchas preguntas sobre la formación del gas bidimensional en la cap layer por efectos superficiales aquí en la superficie del arsenuro de galio. Es decir, la pregunta si efectos superficiales en esta superficie van a permitir la alta movilidad de los electrones acá en esta interfase. Eh, Inicialmente pues se plantea como una estructura, pero va a ser muy importante para nosotros ahorita. Obviamente se habla de hacer heteroestructuras dobles o triples o las que quieras. Hay otra técnica muy usada que se llama el delta doping, que es en lugar de hacer el spacing layer, hacer el spacing layer muy, muy delgadito. La consecuencia que tiene trabajar con este delta doping es que ya el pozo no va a ser triangular, sino se va a formar un pozo aquí, como se muestra en forma de V. Por supuesto, entonces hay que trabajar con otro modelo para resolver el pozo cuántico. Ya no es un pozo cuántico triangular. Esta estructura también se utiliza bastante, el delta doping. Y por supuesto, pues viene el planteamiento de la estructura actualmente más clara, que es hacer pozos cuánticos. Entonces, desde el punto de vista de crecimiento es muchísimo más fácil crecer pozos cuánticos que estas heteroestructuras. Simplemente aquí tenemos el spacing layer, esa es la aleación del aluminio galio arsénico, y el pozo cuántico va a estar formado aquí por esta capa de arsenuro de galio. Entonces ahora vamos a estar hablando de un pozo rectangular, y la ventaja de que en el proceso de molecular bin epitaxi es mucho más fácil. Y también la ventaja de que aquí los parámetros específicos del pozo cuántico uno los controla con parámetros del crecimiento. Es decir, la diferencia entre una heteroestructura y un pozo cuántico es que la heteroestructura es un fenómeno que podríamos llamar indirecto. ¿Sí? Se forma entre la heterointerfase, entre el material altamente dopado y el material intrínseco, uno de gap grande y otro de gap pequeño, y depende mucho, por ejemplo, de la concentración de portadores positivos del material intrínseco, cosa que uno no tiene
pleno control sobre esos parámetros. Entonces sí es mucho, desde el punto de vista del método de crecimiento, es mucho más fácil hacer pozos cuánticos que heteroestructuras semiconductores, es decir, hacer gases bidimensionales con pozos cuánticos que con heteroestructuras. Y bueno, estos pozos cuánticos, pues igual que los heteroestructuras, pues tienen actualmente diferentes tipos de aplicaciones, como la topological superconductivity, and topological quantum computing, tienen diferentes tipos de aplicaciones, este tipo de sistemas. Finalmente, las superredes, que son un método que generalmente se aplica para separar posibles defectos o impurezas entre el sustrato y la capa buffer. Es decir, generalmente se hace esta estructura superred entre la buffer layer y el sustrato para mejorar las propiedades del arsenuro de galio y en particular pues de la heteroestructura aquí donde se forma el gas bidimensional. Ahorita yo lo estoy poniendo como cosas diferentes, pero históricamente todo esto está muy relacionado, ¿no? Primero se inventaron las superredes y trabajando en superredes fue que se dieron cuenta del efecto del aislamiento de carga para el dopamiento modular. Pero aquí yo lo estoy poniendo como si fueran dos cosas diferentes. Entonces, ya me estoy pasando el tiempo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Dentro del Centro de Excelencia en Tecnologías Cuánticas, el proyecto de regalías en la parte de efecto Hall cuántico, entonces nuestra propuesta es esta. Entonces vamos a estudiar la relación entre el grosor del spacer layer, el grosor de la cap layer y la temperatura del annealing de los contactos. Hay algo que seguramente se dieron cuenta a lo largo de toda la presentación, están estos rectángulos aquí encima. Esos son los contactos ómicos del sistema. No, aquí no entré profundamente a hablar de los contactos ómicos porque son, de hecho, todo un tema de investigación. ¿Cómo hacer los contactos ómicos para el gas bidimensional? Es claro que un contacto superficial no sirve porque un contacto superficial es una barrera Schottky y que me va a tener en cuenta únicamente la conducción, que va a establecer un canal de conducción en la cablella únicamente. Nosotros necesitamos tener contactos ómicos con el gas bidimensional. Todo eso implica hacer lo que se llaman hoy en día side contacts, o sea, contactos de lado, no superficiales. Entonces tenemos que, de alguna manera, como voy a mostrar ahorita, entrar con un contacto ómico a que haga contacto con el contacto ómico, con el gas bidimensional. Entonces, aquí no mostré mucho, pero es claro que todo depende igualmente de la calidad de los contactos ómicos que se hagan. Si no hago buenos contactos ómicos, no voy a poder medir buena movilidad. Así el gas tenga buena movilidad, esto se puede ver apantallado por efectos de no tener buenos contactos ómicos. Entonces, por eso planteamos, además, hacer un estudio respecto a la temperatura de annealing de estos contactos. Entonces, como decía, nuestra propuesta es variar el grosor del spacer layer, variar el grosor de la cap layer y variar la temperatura de annealing en una estructura invertida, como la que se muestra acá.
Es decir, aquí entramos en lo que se llama hoy en día gases bidimensionales superficiales, a diferencia de los iniciales, en los que, fíjense, el gas bidimensional está muy adentro de la estructura. Este tipo de estructuras invertidas tienen muchas aplicaciones hoy en día, por ejemplo, en superconductividad topológica. Superconductividad topológica uno necesita eh, que el gas bidimensional esté en contacto con el superconductor. Entonces necesitamos una manera, una estructura en la que fácilmente, o por lo menos este grosor de la cap layer no sea muy grande para poder tener contacto entre el gas bidimensional y esos superconductores. Esa es la base de lo que se llama la superconductividad topológica. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro proyecto pues también pretende diseñar estructuras que tengan ese tipo de aplicaciones, que tengan aplicaciones en computación cuántica, que tengan aplicaciones en espintrónica, aplicaciones en superconductividad topológica, en las que todas esas aplicaciones necesitan tener que una estructura, una tercera estructura, entre en contacto con el gas bidimensional. Entonces, por eso es nuestra intención de proponer un gas, una estructura invertida. Vamos a tener aquí el gas bidimensional en esta heterointerfase entre la cap layer y el spacer layer. Entonces, esa es nuestra estructura, nuestra propuesta, el sustrato de arsenuro de galio, una superred de 20 ciclos de aluminio arsénico y galio arsénico de 2 nanómetros cada una, el buffer layer bastante grueso de 2 micras, después la capa del doping layer, vamos a dopar con 1 por 10 a la 18 centímetros a la -3, la doping layer es de 50 nanómetros, y esta capa del spacing layer que lo vamos variando el grosor. Y la cap layer que le vamos cambiando también el grosor, y vamos a determinar cuál es el grosor del spacer layer, el grosor de la cap layer y la temperatura de annealing para tener una mejor movilidad y densidad de portadores en el gas bidimensional. Para los contactos, entonces la estructura que planteamos es esto: hay que crecer una película de 150 nanómetros de una aleación de oro germanio, encima depositamos una capa de níquel y encima le depositamos una capa de 30 nanómetros de oro. Esta estructura se le hace un annealing, típicamente 600 grados, eso es justamente lo que vamos a determinar, para que esto se hace en general muy rápido, para que el germanio difunda en la estructura, es decir, el que finalmente forma el contacto óhmico es el germanio, funcionando como una impureza eutéctica. Es decir, el germanio aquí funciona de nuevo como impureza donadora y es la que va a formar el contacto óhmico. Es una teoría que se llama el regrowth. El annealing en estas capas se llama regrowth, que va a formar el contacto óhmico. Y finalmente, pues hacer la barra Hall. Aquí están los contactos que fabricamos y estos entonces, primera instancia, hay que determinar la densidad de portadores y la movilidad de nuestras estructuras. Claro, la movilidad y la densidad de portadores se determinan por efecto Hall clásico. Entonces, nuestro equipo de trabajo, básicamente, molecular bin epitaxi, el crecimiento de las heteroestructuras, el doctor Máximo López en el Simvestab, el efecto Hall, la medición de la movilidad y la densidad de portadores, con el doctor Camilo Vélez de la Universidad de California en Irvine, Irvine,
el efecto Hall cuántico, entonces lo haremos con la doctora Paula Giraldo de los Andes. Es mejor algunos procesos de estos hacerlos mediante procesos de mesa Edging. Todos estos procesos de mesa Edging los vamos a hacer con el profesor Edgar Patiño de la Universidad de los Andes. Y los contactos ómicos los estamos haciendo con la estudiante de doctorado, Diana Rojas, que ella empezó a hacer su doctorado en el CIMBESTAB. Claro, ella va a hacer todas las estructuras por molecular bin epitaxia y demás, pero ahorita estamos concentrados en el tema de calibrar los equipos, los IBIM, para hacer los contactos, como ya dije, cómo va a ser el procedimiento para hacer los contactos. Ok, quiero terminar ahí porque ya me estoy pasando de tiempo. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, comentarios. Hola Juan, muchas gracias por tu seminario el día de hoy. Tenemos aquí unas preguntas. De empezar por último que hablaste un poquito de la parte de superconductividad. Digamos que parte de la superconductividad topológica es, digamos, la mezcla entre superconductividad y semiconductores, digamos, produciendo como unos materiales mixtos, para que el semiconductor pues sería parte de esa superconductividad y la superconductividad adquiere algo muy importante y es lo que te quería preguntar en estos materiales, yo no lo sé muy bien, que tienen que haber una interacción spin-órbita relevante, ¿cierto? Para, digamos, lograr empezar a tener un sistema, digamos, topológico superconductor. Entonces, ¿cómo es esa interacción spin-órbita en los materiales que estabas mencionando? Digamos, eso entra dentro de los parámetros de la estructura electrónica de bandas del material. Entonces, digamos, es Ujú. como una propiedad intrínseca del material, ¿sí? Y sí, tienes razón. En general, la mayoría de aplicaciones que se hacen para superconductividad topológica lo hacen con indio, indio galio arsénico, que tiene mejores características de acoplamiento spin-órbita eh, intrínseco. O sea, eso es una propiedad del material. El aluminio galio arsénico no es tan bueno en ese acoplamiento spin-órbita. Entonces, Ya, generalmente lo que veas en esa dirección, típicamente lo vas a ver es con indio galio arsénico. ok. Y en estas muestras, digamos, nos contaba la vez pasada el doctor Máximo que, pues obviamente uno no puede mezclar tantos elementos químicos en las cámaras. ¿Podríamos hacer con indio? ¿Sería Sí, sí, factible? sí. Sí, esos Sí, son sí. 3,5. Ese es parte de los 3,5. Ah, ya, ya. Ah, perfecto. Y también, porque digamos que muchas de estas muestras también suelen estudiarse porque es más fácil también para la fabricación es hacer los nanoalambres, ¿cierto? O sea, en cambio de tener una cosa tan bidimensional, más bien cosas más unidimensionales, que más o menos a Ujú. la final lo que uno necesita es el semiconductor. No sé si de pronto han explorado algo en esta dirección de cómo fabricar, porque tenés con semiconductores, ¿cierto? Los nanoalambres. Sí, sí. Sí, eso depende mucho de las condiciones específicas del crecimiento. O sea, hay modelos analíticos que nos van a predecir cómo va a ser el crecimiento. Es decir, uno aquí tiene el sustrato a una Ujú. temperatura y abres las celdas de Knudsen y se va a empezar a depositar el material sobre el sustrato epitaxialmente. Pero eso depende de la temperatura del sustrato principalmente. Si el sustrato está muy frío, pues se va a pegar el material, pero sin ninguna estructura cristalina, o sea, se va a pegar ahí un Ya, material amorfo sin ninguna estructura. Si está muy alto,
entonces los materiales no se van a pegar, sino que van a rebotar y no vas a Ujú. tener ningún crecimiento. Entonces, una de las cosas importantes acá es eh, calibrar la temperatura con la que vas a obtener un mejor crecimiento. Ahora, hay varios tipos de crecimiento. Típicamente lo que uno quiere es un crecimiento layer by layer, o sea que los átomos se van pegando y se van creciendo todo parejo en toda la estructura, toda la superficie del sustrato. Pero tú puedes hacer que se pegue en un modo de islas. Entonces, controlando la temperatura del sustrato, tú puedes hacer que se formen son islas, formando puntos cuánticos. Ya. Y, es decir, tú con la temperatura del sustrato, tú puedes jugar para obligar a un crecimiento de este tipo de manera. Si quieres que crezca la película completa, o quieres formar nanoislas, o quieres formar algo que se parecen nanorods, eso lo Ok. haces es controlando la temperatura del sustrato. Gracias, profesor Juan. Otra inquietud. Hablaste al principio, y muy interesante, la importancia de la movilidad, ¿cierto? Para el ancho de la, digamos, conductividad longitudinal y de los platós. Pero digamos que, ¿cómo, digamos, ya en la práctica, qué tan controlable es la movilidad y qué estrategias se utilizan? Bueno, como mostraba, pues históricamente se han implementado varias metodologías orientadas a mejorar la movilidad, por ejemplo, la del el dopamiento modulado, introducir ese espacio layer, Ujú. la temperatura, es decir, la movilidad es básicamente el efecto de la interacción de los electrones con iones, del scattering con Sí. iones dentro del gas. Hay scattering por fonones, hay Que esa no scattering la puedes controlar mucho, digamos. bajando la temperatura. Ah, bueno, sí, bajando, obviamente. Ujú. Entonces, Digo, por en la eso fabricación. justamente eso es una de las razones por las que hay que hacerlas a baja temperatura, Ajá. para bajarle al scattering por fonones. Y así el delta doping, hay diferentes estrategias para tratar de mejorar la movilidad, pero digamos no es algo que, digamos, comenzando, no es algo que tú puedas conocer teóricamente. O sea, Ujú, eso. si viste ahí no hay ninguna fórmula que Ah, diga sí, digamos movilidad que, igual a tal. sí, digamos que, y nos mostraba la vez pasada el doctor Máximo, pues, la comparación de las muestras que se hicieron en su momento allí con las que se importaban de Alemania, es porque obviamente hubo algún control de movilidad. O sea, es más un poquito como, ya en la práctica, cómo terminas, digamos, encontrando los parámetros de movilidad razonables que necesitamos, Es la práctica. la práctica. Es la práctica. Y me dirás con efecto, la de tú contabas, se bien con efecto Hall clásico, ¿cierto? Sí, La movilidad que tienes. sí, eso se Oh, mide. Por eso la barra Hall se hace con seis contactos verticales. ajá, Es una sí, pregunta clásica porque si para efecto Hall cuántico solo necesitamos dos contactos verticales y dos horizontales, ¿por qué las muestras Hall se hacen con tres arriba y tres abajo? Esas se hacen para medir efecto Hall. Obviamente, cada muestra que vayamos a poner en efecto Hall cuántico, hay que previamente haberle medido efecto Hall clásico con las normas ASTM que vimos en sí. el seminario creo que como 4 o 5, de las normas ASTM para medir efecto Hall en barra Hall. Y esas normas son las que dicen que hay que poner seis contactos. Ok, y lo Por eso otro se que, hace bueno, y con ese efecto clásico determina la densidad de portadores, ¿cierto? Que eso te da la también la, densidad de la portadores. pendiente, digamos. O sea, todos los Hall cuánticos son las mismas mesetas, pero la pendiente cambia con la densidad. Eso Ajá. también, ¿cómo lo controlas ahí un poquito? La La, densidad
en el igual, crecimiento, igual, con la igual, práctica. con la práctica. Ya, Sí, uno ya, le muy pone, pues, por eso le ponemos Super Red, por eso le ponemos Spacer Layer, por eso dopamos alto con dopamiento de silicio de 10 a la 18, bien. eh, pero, pero sí, cuáles son las densidades típicas de electrones en estos casos? esta de ese orden, 10 a la A las 18 18 por centímetro cúbico. Ok. por centímetro cúbico. Y las movilidades, No, cuadrado. pues hay una cota mínima teórica. Sí. Tiene que ser mayor que 10 a la 4 sobre el campo magnético. Pero hay gente que reporta efecto Hall cuántico con movilidades de 100.000, pero los transistores modernos, los FET modernos, hablan de movilidades de billones, Ya. o sea, 10 a la 9. Ok, pero ahí no entraríamos de pronto, pues no lo sé. Ya demasiada movilidad son muy pocas impurezas, ¿no? Ujú. Entraríamos ya como un régimen del fraccionario, ¿no? Del efecto Hall Sí, cuántico fraccionario, digo yo. exacto, exacto, sí. Sí, para fraccionario necesitamos menor temperatura todavía, ya necesitamos milikelvin Ujú. y unas muestras con una movilidad de billones. Ya, ya. Ok. No, perfecto, muy bien. Oye, y una pregunta, digamos que los materiales con los que se ha hecho tradicionalmente el Hall cuántico con estos fines, ¿siempre han sido los mismos, los que se estudiaron originalmente, o eso ha ido evolucionando en el tiempo? O sea, que uno diga, no, Sí, sí, la muestra estándar siempre es esta, se han o... planteado con dos seises, ahora se plantean mucho con nitruros, pero no tanto desde el punto de vista del efecto Hall cuántico, sino que ahora hay mucho trabajo orientado hacia nitruros. Arsenuro de galio nitrógeno, que es, Ujú, que es un material complicadísimo de crecer, pero hay mucho trabajo en esa dirección. Como mostraba, se ha tratado de hacer mucho a varios intentos de hacerlo para confinar huecos. No, o ujú, sea, el trabajo por aquí que hay que hacer es ahora, hagamos más bien pozos cuánticos. Sería ujú. otro camino que pudiéramos tomar. En lugar de hacer las heteroestructuras con el pozo triangular, hagamos pozos cuánticos y eso se ha demostrado que son mucho más eficientes. Ya. Entonces, simplemente podríamos poner otro estudiante de doctorado y ahora tú no haces pozos triangulares, sino tú haces pozos cuánticos, igualito, Ujú. pero en lugar de hacer la heteroestructura, haces pozos cuánticos. Vale. Bueno, Podríamos Juan. no usar 3,5, sino usar 2,6, que ahí en el Simvestab también tienen un MB de 2,6. O sea, de zinc, cadmio, selenio, teluro, que esos también tienen muchas aplicaciones en las áreas de espintrónica y de superconductividad topológica. Eso casi siempre lo hacen es con 2,6. Ya. Entonces, Ok. no, el trabajo que hay es, Bueno, es importante que no nos acabe el trabajo. sí, Vale. Muchas gracias, Juan Carlos, por este seminario de hoy, como que nos complementa lo que vimos la vez pasada con el doctor Máximo. Entonces, de esta segunda parte solo nos queda un seminario restante, que es el efecto Hall cuántico en grafeno y materiales bidimensionales, que estará a cargo de la profesora Shirley Gómez. Y ya después entramos a la última parte de todo este episodio del efecto Hall cuántico hacia la metrología, ¿cierto? Desde cómo es la parte metrológica con medidas eléctricas y ya las implementaciones que hay desde este punto de vista. Muchas gracias a todos por asistir y nuevamente al profe Juan. Buena tarde. gracias. Chao, chao. Bueno.